Ok. ¿Qué es lo que lo hace interesante o qué es lo que lo hace importante? Pues lo que lo hace Boyle, su principal aportación, como decía ahorita Juan Carlos, pues es la parte de la lógica, pero la parte de unir la lógica con los números, ¿sí? O sea, ya había varios, de hecho, yo recuerdo todavía con mi papá, llegué a ver calculadoras mecánicas, o sea, unas como máquinas de escribir, pero muy, muy pesadas, que eran puros engranes, y que permitían hacer muchas sumas, como una calculadora, pero así, toda mecánica. Esas ideas no son nuevas, o sea, ya había acá equipos de esos desde el siglo XVII, XVIII, o sea, ya la idea de una máquina que te ayudara con las matemáticas ya existía. Voy a poner el micrófono, digo, para que estén conscientes de que no los traigo, pero bueno. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, la, la gran aportación de Boyle, y que hace la lógica booleana, de ahí viene el nombre, es de cómo conectas la parte de la lógica con la parte numérica, ¿sí? Y las aportaciones que después harían en los años, precisamente en los años 40 del siglo pasado, precisamente después de la guerra o durante la guerra, este, es la parte de que o sea, cómo pasas esos números que representan una lógica, cómo creas una máquina que, que represente eso. Como les decía, los números binarios se pueden expresar de muchísimas maneras. Todas las que hay muchas propuestas, pero prácticamente la única que fue viable desde los años 40 hasta la fecha. Digo, porque ahorita incluso ya hay otras propuestas, por ejemplo, las teorías cuánticas, que nos van a permitir computación todavía mucho más veloz. Pero bueno, desde los años 40 lo que vieron es la electricidad como representación del 1 y el 0. Entonces, a partir de eso decían, bueno, como veíamos, esta lógica booleana es del siglo XIX. O sea, toda la teoría ya estaba ahí. Lo que hicieron en los años 40 fue aprovecharla. Es decir, pues es que ya existe un montón de teoría sobre la lógica booleana. Ok. ¿Y esa teoría a qué se refería? Pues se refiere a que si tú tienes una parte numérica, oye, pues ya tenemos mucho la noción de optimización en forma numérica. A ver, vamos a ver una gran diferencia. Tú eres, imaginemos, una persona que tiene, no sé, 10, 20 años de experiencia en un lugar. Y dice, pues mira, nosotros hacemos las cosas así. Qué bueno, qué padre. Pero llega Juan Carlos, no llega Manuel, no sé, alguno de ustedes, y le dice, oiga, pero hay formas de hacerlo mejor. Hay formas de hacerlo óptimo o más eficiente, ¿no? De que, como les decía, ¿no? Inscribíamos a los alumnos con máquinas de escribir y un alumno tardaba en inscribirse, no sé, una hora o 40 minutos, ¿no? En lo que la secretaria colocaba el papel, revisaba que hubiera cupo, y estamos hablando de pequeños grupos. Si nosotros tratáramos de inscribir, por ejemplo, las inscripciones aquí en el TEC, con el número de alumnos que tenemos ahorita, nos llevaríamos alrededor de 3 semanas, ¿no? De ese método. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es, nosotros, parte de nuestra tarea es automatizar, ¿sí? Un lema que les digo mucho a todos nuestros compañeros de ingeniería, les decimos, todo lo que pueda hacer una máquina, que lo haga la máquina. Todo lo que necesitemos al ser humano, su capacidad de análisis, su capacidad de, este, de sintetizar, eso que lo haga un humano, ¿sí? Pero todo lo que pueda hacer una máquina, que lo haga la máquina. Que hacer operaciones, números, sumas, restas, multiplicaciones, incluso deducciones, ciertas deducciones básicas, pues que lo haga la máquina, ¿sí? Entonces ayer veíamos en este ejemplo que tengo en pantalla, que teníamos el caso de, a ver, dejen ver si estoy compartiendo, porque ya ven que ayer falló
Falló mucho el Teams. Sí, de hecho sigue fallando. Sí, porque luego no graba. No, está grabando, sí está grabando y se supone que sí está compartiendo. O bueno, vuelvo a compartir porque luego no se ve. Ok, sí. Ayer estábamos viendo que, que tú puedes, de una expresión de este tipo, tú puedes convertirlo o tú puedes transformarlo en todo esto de aquí, lo puedes transformar en esto de acá. Y entonces, pues nosotros lo vemos en los procesadores, ¿no? Cuando nosotros empezamos en 1980, cuando se crean las PC, los primeros procesadores, el 8086, 8088, recuerdo que tenían miles de transistores. Un transistor sería, por ejemplo, cada una de estas operaciones, este más, este por, este. Entonces el detalle es que cada vez más se desea meter miles, millones, pero millones de operaciones de transistores en cada vez un espacio más pequeño. Entonces, para lograr eso, pues necesitas matemáticas. Necesitas matemáticas para decir, esto es equivalente a esto, por lo tanto, hay una manera más rápida o más eficiente de hacerlo. Por ejemplo, decíamos incluso lo que hemos aprendido en esto, en este año y meses de la educación, que lo más seguro es que no regresemos a clases sino hasta septiembre, si bien nos va. Si no hay otro rebote. Lo que hemos aprendido, o sea, hubo cosas que se pierden, obviamente, y hay cosas que se ganan, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que se va a ganar y que esperamos que siga mucho, es de que ciertas cosas, por ejemplo, el uso de plataformas, o sea, vamos a seguir usando Teams para tareas y posiblemente se siga usando Teams para ciertas pláticas, ciertas conferencias que necesitamos que se graben y que no se den en el salón. O igual vamos a tener varias materias. Por ejemplo, me tocó verlo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allá te decían, tenían un catálogo como de 5 materias: ética, investigación, proyecto de investigación, etcétera. Había como 4 o 5 que te decían, esas las tomas en línea, esas no vas. Y entonces, pues no necesitas sacarlas en un horario, las tomas cuando tú quieres, no son síncronas, o sea, entras y tomas el curso como puedes. Y no nada más es el único, también estaba viendo que la Politécnica también tiene ese modelo, o sea, que ciertas materias te permiten tomarlas en línea, lo cual obviamente conduce a la optimización. ¿Por qué la optimización? Pues muy simple. Si yo no tengo que ir a esa materia, pues ya nada más me preocupo por ir a 4 y en esas 4 pues es más fácil de acomodar. Y si veo todo de esa manera, incluso recordarán que tanto en conjuntos como en lógica, pues también tenemos el mismo concepto de que esto es equivalente a esto, pero esto es más óptimo de la otra, o sea, hay maneras más óptimas, aclarando que a veces hay formas más óptimas, pero por ejemplo, lo que vemos en la vida real, hay cosas que son más óptimas, pero también son más, son ilegales, ¿no? Entonces, pues también se debe de ver cuál es la manera que sea óptima, pero que también sea legal, o que también no provoque problemas más grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso de la energía. O sea, podemos decir, México tiene un montón de petróleo y tiene un montón de carbón, pero contamina. Entonces no es óptimo. De hecho, la energía solar y las energías eólicas, el viento, tarde o temprano son más baratas, ¿sí? Contaminan menos y son más baratas. Entonces, esa debe de ser nuestra lógica de optimización. Incluso como personas, tú puedes decir, a ver, optimización, ¿a qué horas me levanto? ¿A qué horas me duermo? ¿A qué horas, cuánto tiempo dedico a comer? ¿Cuánto tiempo dedico a esto? Y en base a todo ese tipo de cosas, optimizas. Y dices, a ver, yo quiero tiempo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo quiero tiempo para leer libros, ¿no? Y no he tenido. Pero digo, bueno, si termino tiempo mis cursos, pues ya voy a tener tiempo al final, o sea, finales del mes que viene ya se acabó. Entonces, es una manera de optimizar, o sea, de que digas, necesito tiempo para leer libros, novelas,
necesito tiempo para ver películas, necesito tiempo para terminar las clases con mis alumnos, etcétera. Entonces tienes que organizarte de tal forma que logres lo mismo, pero con menos esfuerzo, menos trabajo. Entonces, para hacer eso es el concepto de fórmula equivalente. Y las fórmulas equivalentes significa que tienen las mismas tablas de verdad. Lo veíamos en las demostraciones de los modos. En las demostraciones de los modos, tú dices, esto equivale a esto porque tiene exactamente la misma tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que se pueden hacer es decir, esto de aquí puede ser equivalente a esto de acá, por ejemplo, una suma de productos X por X más Z por Y, Z, o un producto de sumas que sería A por X más Y, Z por Y más Z. Son algunos elementos que nosotros podemos usar para optimizar. ¿Sí? Es decir, nos van a servir para crear circuitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dices, es fácil convertir una función de una suma de productos usando la tabla de verdad. Entonces dices, esto que tenemos aquí, que sería x por z negada más y, que esta es la tabla de verdad. Dice, elegimos los valores que dan 1 y hacemos un producto de la fila, o sea, los, los, los productos que dan 1 para esta expresión es este y estos dos. Y lo que dices después es sumas todo y creas, o sea, dices por ejemplo, esta expresión de aquí, que dice 0, 1, 0, equivale a x negada, y normal, z negada. Cuando tienes un 0, le pones una negación. Cuando tienes un valor de 1, pones la variable normal. Entonces, no, no, entonces, pero bueno, entonces ¿cómo se llama? Lo que pueden ver aquí, por ejemplo, esta fila, que es 0, 1, 0, sería 0, se representa 0 de X, por eso se representa con una negación, Y es 1, por eso se representa normal, Z, como es un 0, se representa con una negación, este de aquí, este 0, se representa con una negación, y como estos dos son normales, se representan con un valor normal. O sea, Y y Z tal cual, porque aquí representan uno, no. Esto lo que se hace, o lo que intenta explicar, es de que cuando tienes una tabla de verdad, una manera de optimizarlo es de que los valores que te dan 0, es decir, los valores que sabes que no son un éxito, que no son verdad, los ignoras. Entonces, nada más tomas en cuenta aquellos en los cuales tienes un valor de 1 al final. Y eso lo representas como esto. Entonces, es una manera, se puede decir, de que dices, a ver, y es muy cierta, cuando llevas las materias de probabilidad, te vas a dar cuenta que hay ciertos casos que tienen mayores probabilidades y otros casos que tienen menos probabilidades. Entonces, la toma de decisiones óptima, pues siempre va a ser que tomes aquellos casos donde son más probables y que ignores, o por lo menos no tomes en cuenta, aquellos casos que son menos probables, ¿sí? O sea, imaginemos, ¿no? Tenemos somos nosotros como sistemas, ¿no? Como sistemas, imagínate, tú tienes que hacer un sistema para una empresa y empiezas a ver a tus usuarios y de repente un usuario, uno o dos, tienen ciertos requerimientos, pero dices, bueno, pero realmente lo van a querer o no, porque puede ser que esos usuarios, o sea, dices, son casos generalizados o no son casos generalizados. Entonces, si son casos generalizados,
dirías que es un 1. O sea, y si son casos muy raros o que casi nunca ocurren, pues serían casos 0. Entonces, al final de hacer tu optimización, tomas nada más los casos más posibles y los casos menos posibles, pues no los tomas en cuenta o los dejas para después, ¿sí? Por ejemplo, en el control escolar. En el control escolar, la mayor parte de los estudiantes pues llevan sus materias más o menos regulares y son estudiantes del tecnológico y de repente, y eso me pasó a mí, de repente llega un muchacho de otra universidad. Entonces, como vienen de otra universidad, sus calificaciones son diferentes, o sea, le revalidan de otro lado y con eso cumplen con el plan de aquí. O sea, toman unas materias allá, no terminan allá, llegan aquí y aquí terminan. Entonces, es un caso pues muy raro y que normalmente no se había programado, ¿no? Y hasta que hubo la emergencia, pues entonces se programó. Entonces, óptimamente, pues no lo tomamos en cuenta. Hasta el momento que ya ocurrió, pues ya lo tuvimos que tomar en cuenta. Ahora, todo eso, como les comentaba, la lógica se pasa a números. Y luego los números, pues los tienes que poder representar de una manera física, ¿sí? O sea, hay que entender que los números no existen en la naturaleza como tales. O sea, no vemos 1, 0, 5, 4 en la naturaleza. O sea, es algo que los humanos tenemos en la mente. Entonces, tiene que haber la manera de representarlos por una forma física. Tiene que haber una manera física. Entonces, la manera física, como les comentaba anteriormente, pues es por medio digital, por medio de la electricidad. La electricidad dio lugar a la electrónica digital, ¿sí? Y esa electrónica digital se da o se genera mediante, mediante circuitos. ¿Por qué se le llama un circuito? Pues se le llama un circuito porque es un mecanismo en el cual entra electricidad y sale electricidad. Bueno, más bien, sale electricidad de una fuente, que puede ser una línea, puede ser una batería, puede ser cualquier cosa de esas, y tarde o temprano pasa por el circuito y termina en tierra, que se conoce. Como todo mundo verá o todo mundo conocerá, todos los enchufes pues tienen dos entradas, ¿no? Tienen todos hemos visto las entradas de 2 o de 3. Entonces eso es lo que hace es, por uno sale la energía y por otro regresa a tierra. O sea, por eso se les llaman circuitos. Cuanto más simple la función, más chico es el circuito. Los circuitos son baratos, bastante baratos en términos de general. Consumen poca energía y pues obviamente son más rápidos que cualquiera de las otras opciones que se vio. Podemos usar las identidades del álgebra de Boyle para reducir estas funciones, es decir, podemos ver una operación con un conjunto de funciones y ese conjunto de funciones podemos aplicarle reglas de, de identidades y decir esto es lo mismo que esto, pero esto de alguna manera es más eficiente o más barato, ¿sí? Pongamos un caso rápido antes de entrar a compuertas para que nos demos cuenta del concepto de optimización. Transporte público. En el concepto original, pues la gente que se transportaba era la que tenía un caballo, una carreta, algo así, caballos y carretas, o animales de tracción. Entonces, el problema que radica en eso es que si todo mundo nos moviéramos primero, pues la gente más pobre nunca se podría mover. Segundo, si por ejemplo, las grandes ciudades del mundo, como Ciudad de México, necesitan por fuerza optimizar su transporte. Y la única manera que hemos encontrado es por sistemas como el metro, el tren, y por el metrobús, que es un mismo autobús, pero que corre en un carril que va autónomo. Entonces, esa es una manera óptima. Es más óptimo tener más autobuses y tener menos automóviles. Es más óptimo, porque haces menos contaminación. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de México, que están muy contaminadas y que necesitan
quitar el famoso concepto del no circula, que es para hacer que los automóviles particulares no se usen y utilizar más el concepto de, ¿cómo se llama? Del transporte público, ¿no? De hecho, la gente en Ciudad de México, la mayoría trata de usar transporte público todo lo que puede, ¿no? Y obviamente cuidándose de los ladrones, pero es más óptimo. ¿Qué es una compuerta? Una compuerta, que es parte esencial de un circuito, es un dispositivo electrónico que produce un resultado en base a un conjunto de valores. Es decir, dependiendo del valor que tenga, es la salida que va a tener. Lo interesante en este concepto es que podemos representar esa salida, podemos, eh, podemos entenderla como un número. Y al entenderla como un número, también podemos entenderla, gracias al álgebra de Boyle, como un concepto lógico. Entonces nos da las dos cosas. Podemos usarlas como simples calculadoras o podemos usarlas para crear cuestiones lógicas de que si es esto, haz esto. Si no, pues haz lo siguiente. ¿Sí? Está formada por transistores, ¿sí? Pero en realidad pues se puede ver como una unidad. Bueno, aquí no, la idea no es tanto de que sepan electrónica. Digo, yo tampoco sé mucho de electrónica. Pues lo que sí sé es que viene una corriente de la energía, pasa por una resistencia para que no se queme, luego pasas por un dispositivo, en este caso es un colector, y luego termina en esta parte, que es lo que nosotros denominamos tierra. Es decir, la energía va de un punto a otro punto. Y bueno, tiene otro tipo de cosas, pero bueno, esta no es la idea. De hecho, les digo, yo no soy ingeniero en electrónica. Pero la idea interesante en esto es que tú puedes conectar un dispositivo con otro dispositivo y con otro dispositivo de tal manera que formen una expresión. Es decir, es como cuando nosotros creamos un polinomio, ¿no? En un polinomio, pues tú creas sumas con multiplicaciones, y podrían ser divisiones, no sé, para crear una expresión, un número, un valor, que puede ser el comportamiento de una cuadrática o puede ser comportamiento de algo físico, ¿no? Y la idea es que conectas varios de tal manera que es como cualquier operación, o sea, tienes una operación que implica hacer sumas, hacer restas, hacer multiplicaciones, entonces vas conectando, vas uniendo, precisamente la idea de los conectores, vas uniendo varias expresiones para lograr un determinado resultado. ¿Sí? O sea, es el mismo concepto de matemáticas que tenemos básico. O sea, entonces para lograr esto, pues primero tengo que lograr una multiplicación, luego una negación, luego una suma, y todo esto me va a servir para lograr un determinado propósito. O sea, el que digas, ay, pues ¿cómo le hago para hacer que este píxel que vemos en la pantalla se convierta, salga esto? Ah, pues, ¿cómo cambiamos que la pantalla cambie los píxeles? Ah, pues lo hacemos mediante funciones, mediante expresiones de este tipo, ¿sí? Obviamente, entre más cosas hagamos, pues más complejo se vuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica que para simplemente cambiar el color verde a esto, pues implica que necesitas hacer varias compuertas, ¿sí? Y para cada detallito tendrías que hacer varias compuertas, lo cual implica que a la hora de hacerlo necesitas, si cada una de las compuertas necesita varios transistores, pues entonces por eso los procesadores tienen tantos millones de procesadores, ¿sí? Entonces, de nuevo, una compuerta es un dispositivo electrónico que tiene dentro, este, tiene transistores y tiene un mecanismo de entrada y salida que da un determinado resultado. Un ejemplo muy básico que no es una compuerta, pero que les puede dar una idea del concepto básico, son los interruptores. Los interruptores, lo que nosotros entendemos como interruptores, digo, todo mundo ha, por ejemplo, un interruptor. Un interruptor.
Ustedes supongo, bueno, por ejemplo, yo estoy viendo uno exactamente ahorita, que es el de la ventana. O sea, cuando ustedes presionan, estos son los interruptores. Cuando ustedes presionan el interruptor, por ejemplo, cuando tiene voy a hacer así, un interruptor cuando tienen la parte con la rayita, pues se supone que se prende el dispositivo, ¿no? Que puede ser una licuadora, puede ser un foco. Y cuando ustedes presionan el, el que tiene el circulito, pues igual se pone se apaga, ¿sí? Y bueno, hay interruptores pues de varios pasos, no nada más de dos, pero bueno, la mayoría son así. Entonces nosotros, si se fijan, esto de aquí es la entrada y estos conectorcitos que tienen, que obviamente no se ven en los aparatos, son la salida, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que tú le des aquí, es lo que va a salir acá, ¿sí? Si tú presionas va a pasar la corriente. Si tú presionas no va a pasar la corriente. Que eso es muy interesante, porque si se fijan, es una manera de expresar ceros y unos. Si hay corriente, dices que la salida es un 1. Si no hay corriente, dices que la salida es un 0. Entonces, de esa forma, pues es como funciona la mayoría de todo lo que vemos en la electrónica. Entonces, las compuertas lógicas es una manera que con interruptores, tú generes una salida booleana, una salida como la que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, tenemos las más sencillas, que es el and, el or y el not. En inglés, que no es más que el y, el o y el no. Por ejemplo, en el caso del and, pues alguna vez han llevado principios de electricidad o simplemente en su casa. El AND funciona como la serie de los foquitos. ¿Qué significa? Bueno, pues creo que todos en Navidad han visto los foquitos. Y que cuando prende uno, prenden todos. O sea, tienen que prender todos los foquitos para que la serie esté bien. Entonces se dice que por eso se le llama serial. ¿Sí? ¿Qué significa serial? Pues significa que la entrada de X tiene que ser 1 y la entrada de Y tiene que ser 1 para que la salida de los dos juntos sea un 1. Si uno de los dos o los dos tenga corriente, pues el circuito no va a tener corriente, ¿sí? Entonces, todos los foquitos se van a prender pues hasta que haya corriente. Si no hay corriente, pues no prenden todos los foquitos. O prenden todos, o si prenden algunos y uno no, significa que la serie está mal. Y si lo ven también, pues también lo pueden ver como una multiplicación binaria. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Ahora, visto como lógica, pues es el famoso I, ¿no? Si los dos elementos se hacen cierto, entonces todo es cierto. Si uno de los dos no es cierto, o a los dos o no son ciertos, pues entonces la expresión se hace no cierta. ¿Qué pasa con el O? El O funciona como lo que se conoce en paralelo. ¿En paralelo qué significa? Pues en paralelo significa de que puede ser por un lado, puede ser por el otro. Por ejemplo, yo digo que voy a tal lugar y hay dos caminos. Entonces digo, si los dos caminos están cerrados, entonces no puedo pasar. Si uno de los caminos están abiertos, entonces puedo pasar. Si el primer camino está abierto, puedo pasar. Y si los dos caminos están abiertos, puedo pasar. También se puede interpretar como operaciones de suma. La operación de suma sería 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. De hecho, ahorita que están estudiando para la unidad número 3 de lógica, pues lo pueden ver también así. Como les decía, una de las cosas que fue muy importante es la de que podamos ver la lógica y los números como con las mismas reglas, ¿sí? Y que precisamente es lo que ha permitido tanto el avance de la computación, porque se ve la lógica y se ven los números como elementos que pueden ser compatibles dentro del mismo dispositivo.
O sea, la computadora no nada más cuenta, sino también permite razonar, que eso es la lógica. En el NOT, pues es muy simple, es una simple negación. De que si tienes un 0, pones un 1, si tienes un 1, tienes un 0. Lo cual significaría de que si la corriente es muy baja, pues la sube de alguna manera para que la corriente tenga el equivalente de un 1. Si la corriente es muy alta, que es el del 1, pues la baja para que sea un 0. ¿Sí? Ahora, hay más tipos de compuertas lógicas. Estas son las básicas, pero tenemos otras compuertas lógicas, por ejemplo, el OR exclusivo. El OR exclusivo, que también ya lo habíamos visto en lógica, que es el O, cuando solamente es uno de los dos posibles valores. El O exclusivo se refiere a que no se pueden ser las dos cosas, sino tiene que ser una de las dos. Podemos verlo como una suma binaria, pero una suma binaria sin acarreo, es decir, 1 más 1 es 2, pero 2 se representa como 1, 0. Entonces nada más expresamos lo último. Una expresión así podría ser, por ejemplo, ustedes habrán visto en algoritmos, cuando utilizan la estructura así, el condicional se comporta reacciona como una compuerta OR exclusivo. Es decir, cuando tienen un condicional, dices, o puede pasar esto o puede pasar lo otro. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo pasar la materia o puedo reprobarla. Puedo estar satisfecho o estar insatisfecho con la comida. Puedo ser pobre o ser rico, pero no puedo ser los dos. ¿Sí? Entonces, internamente, como se implementa, ustedes lo hacen en un lenguaje, se les llama de alto nivel. Eso significa que se parecen al lenguaje humano. Pero internamente en la computadora, eso se traduce en formas como esta. O sea, el condicional en realidad, tarde o temprano, va a una compuerta SOR, una compuerta OR exclusiva, y esa es la que en un momento dado decide. O sea, dependiendo de los datos que le des, va por un sentido o va por el otro. ¿Sí? Por ejemplo, esto es súper útil en comunicaciones y en redes. ¿Sí? En comunicaciones y en redes, pues también es algo que también es súper ocupado, ¿no? Entonces, hay más compuertas. Después vamos a ver otro tipo de compuertas, eso no. Pero una de las cosas importantes en todo esto es el concepto de simplificación. De nuevo, yo cada vez quiero dispositivos más poderosos y más pequeños. Ustedes los pueden ver, por ejemplo, en sus reproductores. Los reproductores cada vez son más pequeños. Las cámaras cada vez son más pequeñas. Las memorias cada vez son más pequeñas. Entonces, ¿cómo logramos eso? Porque al final de cuentas son las mismas prestaciones. Entonces, lo que se hace es se optimiza. En el concepto de optimización, lo que se debe de hacer es utilizan las matemáticas, por ejemplo aquí, que dices, ¿cómo represento esta operación? Dices, a ver, este es un X que tiene un más, este más se representa con esta compuerta. Luego tienes una Y, pero no la Y normal, entonces es la Y negada, lo representas con esta compuerta. Y dices, esta Y y esta Z van juntas, esta operación de aquí se representa como esto. Entonces, el por, que recordamos que de matemáticas el por no se pone aquí, o se pone un puntito, o se pone entre paréntesis. Cuando no tiene nada entre dos variables, se asume que es un por. Esta sería la compuerta para el por. El por de la Y, pero no la Y normal, sino la Y negada, que sería este valor. Y esto se junta o se suma con el valor de X. ¿Sí? Esto que ven aquí es la representación por expresión, y esto que ves aquí es un circuito. ¿Sí? Vamos a ver después en un paquete, en un software, cómo puedes dibujar circuitos
Aclarando que yo uso el LabVIEW, pero pueden ocupar el que quieran, ¿eh? O sea, realmente a mí no estoy, o sea, limitado a un solo paquete, ¿no? Pero lo interesante ahí es que ahí ya se ve el circuito. Por falta aquí del circuito, pues falta de este lado, del lado izquierdo, falta la energía, o sea, la energía que entra al circuito, y del lado derecho falta la salida del circuito, porque entra en un lado y sale a otro, ¿sí? Entonces, ¿a qué va esto? Pues va esto a que nosotros podemos representar esta expresión como circuitos con compuertas. Y eso ya es lo que viene dentro de un dispositivo electrónico. Todos los dispositivos electrónicos. Llámale celulares, llámale discos duros, llámale las computadoras de los carros. Todo eso está basado en este principio. Está basado en el principio de que tú colocas compuertas. Una compuerta lógica no es más que una operación. Y todo lo que vas a hacer, pues no es más que poner una serie de compuertas para crear operaciones. Y esas operaciones tienen un comportamiento, ¿sí? Ahora, esos comportamientos, como les decía, dependen de la entrada, como les decía con los interruptores. Depende que presiones. Si presiones una cosa, te debe dar algo. Si presionas otra cosa, te debería de dar lo contrario. Ahora, nosotros veíamos de lógica que si nos equivocamos, porque ha ocurrido, y generamos una tautología, pues no nos da lo mismo que presiones, siempre te va a dar verdadero. Y al revés, si creas una contradicción, siempre te daría falso. Por ejemplo, un circuito un poco más elaborado sería como este. La expresión es lo que tienen arriba. Se llama, por ejemplo, aquí dice la función mayoría. Recordamos lo que estábamos viendo en los conceptos de funciones en conjunto. En conjunto, recordemos que tenemos un dominio. En este caso, el concepto función en matemáticas es que tienes una entrada, que en este caso es la función, y después tendrías una salida al valor. Aquí el concepto sería la salida es un 1 o un 0. Todas estas combinaciones son el dominio, la entrada. El valor que nos vaya a dar todo el circuito sería una salida y ese es el rango o el contradominio. Entonces dices, la función mayoría. ¿A qué se refiere la función mayoría? Perdón. Se expresa como una sumatoria de productos y lo que te dice es nada más aquellos valores donde te da un 1. ¿Cuáles son los valores en donde te da un 1? Ah, pues donde A es negada y donde todos los demás elementos son un 1. O sea, en este caso, el B y el C. De nuevo, el dominio son ABC, este es el dominio, y M es el rango, el valor con lo que te estás. Es como, de nuevo, regresando a lo que hago funciones, ¿no? La función cuadrado, dominio 3, rango 9. Entonces dices, esto lo expresas como una suma de productos y dices, a ver, el primero tiene un 0, no me interesa. El segundo tiene un 0, tampoco me interesa. El tercero también tiene un 0, no me interesa. Entonces lo voy a representar como los valores donde sí tenga un 1. Donde tiene un 1, este es el primer término. A negada, B y C normales. Este no me interesa porque te da como resultado un 0, Este sí me interesa porque da un 1, entonces sería 1, B negada, que es esto, y C. El último, el siguiente, da un 1, B anormal, B normal, y la C se niega. Luego más, A, B, C, o sea, todos normales, y te da un 1. ¿Sí? Entonces, tú lo que puedes ver en esto es que hay formas de que tú puedas simplificar todo este tipo de cosas. Si te parezcan matemáticas, y pues, por ejemplo, no sé, podrías factorizar estos dos. Si te fijas, factorizas este con este, y
te quedaría A por B que multiplica a C negada más C normal. Y aplicas matemáticas y puedes simplificarlo. Y así te la puedes, o sea, podemos irlo simplificando hasta no necesitar todo esto. ¿Sí? Si por ejemplo a mí se me ocurre eso, ¿no? Simplificas de esa forma, tienes, este se puede simplificar y te va a quedar A por B que multiplicas C negada más C negada más C es 1, o sea, siempre te va a dar verdadero. Entonces te queda AB normal. Con esta AB normal tratas de ver si puedes factorizar esto. De esto, no, esto ya no se puede factorizar. Ah, bueno, sí, se puede factorizar con el C. Con el C te quedaría C que multiplica a negada B por AB negada. Y bueno, ahí ya tendríamos que buscar otro tipo de identidades para ver si eso se puede simplificar. Y podríamos continuar, ¿no? O sea, podemos buscar reglas matemáticas, identidades que nos permitan simplificar. Es como, por ejemplo, lo que ustedes hacían en la prepa. Tenían un polinomio y pues lo trataban de simplificar, ¿no? O sea, trataban de que quedara lo más pequeño posible. O sea, ese es parte del razonamiento matemático que deberíamos de tener todo el mundo, ¿eh? O sea, no nada más los ingenieros. A los ingenieros se nos hace hincapié en que es esencial. O sea, tú tienes que tener mucho la idea de cómo le hago, cómo aplico matemáticas para que esto sea más óptimo, ¿no? Entonces, sí, como le digo, esto lo puedo simplificar de tal manera que sea menos de esto, ¿no? Aquí lo que te dice es que el circuito, esto de acá arriba, esta expresión de aquí es esto, esta expresión de aquí es esto, esta expresión de aquí es esto. Fíjense que usamos los triangulitos para precisamente esta parte del negado. Es decir, el valor que vas a obtener tiene que ser un valor negado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay tres líneas donde son los valores normales y los valores negados. Y depende de dónde esté agarrando la conexión. Si la agarra de aquí, está agarrando a B negada. Si la agarra de acá, está agarrando a B normal. ¿Sí? Y por último, se supone que esta compuerta es una compuerta. Todas estas son compuertas de por, o sea, se están multiplicando. Y esta compuerta de aquí es una compuerta de suma. Entonces, el resultado de todo esto de aquí sería lo mismo que esto de aquí. Y como les dije, se puede buscar formas de optimización que todavía sea más corto, ¿no? Otro tipo de compuertas lógicas que también son interesantes, ya son las últimas antes de terminar la sesión, son la NAR y la NOR. O sea, si sabes que continuamente vas a utilizar compuertas negadas, entonces usas una compuerta que sea lo contrario de. Entonces, por ejemplo, la compuerta NAND es lo contrario de la compuerta AND. Es decir, esto es lo contrario de la multiplicación. 0 por 0 te debería dar 0, pero lo cambia. 0 por 1 lo debería dar 0 y pues te da un 1. 1 por 1 te debería dar 1, pero te da lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ¿por qué usas estas compuertas que ya vienen negadas? Es decir, es la compuerta original con un cerito, ¿no? Con una bolita aquí para indicar de qué es lo contrario de. Lo mismo sucede con la compuerta de suma o la compuerta OR. La compuerta NOR es lo contrario de la compuerta OR. ¿Por qué viene así? También lo mismo, el ánimo de optimizar. Si resulta que en tu proceso siempre vas a utilizar el mismo valor pero negado, en lugar de tener dos compuertas, que es tener la compuerta normal y la compuerta NOT, pues lo que haces lo integras todo en una sola, que es lo que se busca. Que cómo le haces para que ciertas cosas, por ejemplo, si utilizas mucho ciertas funciones, ciertas operaciones, pues en lugar de tener un montón de compuertas chiquitas haciéndolo, pues le integras todo en una sola. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de cuestiones muy complejas, ¿no? Donde vas a tener casos donde no crean que todo se hace en una, o sea, todas esas cosas no se hacen en un circuitote así gigantesco, ¿no? Sí es un circuito grande, pero se trata de hacer por capas.
Es decir, el circuito se crea en varias capas, por eso es tan chiquito, sí. Pero bueno, sería básicamente explicarles que por qué mucho de esto es necesario. Ahora, la pregunta obvia, bueno, y nosotros no somos ingenieros electrónicos, somos ingenieros de sistemas. La razón es de que ustedes van a llevar electrónica, creo que llevan una materia o dos de electrónica, y además, pues hay que entender también cómo funciona todo este tipo de cosas, porque les van a servir para otro tipo de casos. Por ejemplo, en graficación por computadora, el hecho de que sepas cómo funcionan las funciones booleanas de ceros y unos es muy importante para el procesamiento de imágenes o para el procesamiento de señales en general. Señales que me refiero, imágenes, sonidos, cualquier cosa que pueda ser digitalizada, necesitas entender cómo son las compuertas, porque eso te permite facilitar muchas cosas. Todo lo que es encriptación, seguridad, necesita ese tipo o sea, cuando tú conviertes un password, en realidad lo que estás haciendo es aplicando matemáticas. Y esas matemáticas son sumas y restas y multiplicaciones. Y en realidad esa suma es una compuerta OR. Esa multiplicación es una compuerta. Entonces, realmente cuando haces esa encriptación, lo que haces es una expresión matemática y que le das dando una entrada, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, pues nos vemos mañana. Muchas gracias y buen provecho para los que no han desayunado, como su servidor. Nos vemos mañana. Muchas gracias.